Cuando dice gas para vehículos, también se refiere a las gaseras de gas, que luego decimos gas y nos referimos a gasolina. No, en este caso estoy hablando en efecto de gas, del vapor de gas, ¿sale? A eso se refiere el grupo 1. El grupo 2 son los recipientes para uso doméstico, comercial e industrial. Bueno, ¿cuáles son estos? Los cilindros portátiles y los tanques estacionarios. Los tanques estacionarios normalmente o casi siempre es para la industria, aunque también hay domésticos y comercial, por supuesto. Pero para que se entienda, se refiere a esos dos tipos de recipientes comúnmente. El grupo 3 es para el transporte de gas, autotanques. Bueno, ¿qué es válido? Una pipa, al final de cuentas, es un autotanque, ¿sí? Pero normalmente esto es a nivel urbano, ¿sí? La pipa. El autotanque, como el énfasis que se le da o la dirección que se le da a esta palabra, se refiere a las salchichas que se les conoce, a los autotanques que transportan el gas de la refinería, de la zona de almacenamiento, a las plantas de distribución. Es decir, las que lo traen, por ejemplo, de Tula, Hidalgo, que ahí está una refinería, a la planta de distribución de gas, no sé, gas de Oriente, ¿no? Por decirlo. Esas pipas, que a veces son dobles, se les llaman autotanques, ¿sí? Aunque también es válido decirlo a una pipa, porque al final pues es un vehículo, es un auto que se mueve autónomamente y tienen un almacenamiento, ¿no? Que es el tanque. Pero a lo que se refiere básicamente es a estos vehículos que transportan kilómetros por las carreteras a el gas. Las famosas, les decimos pipas finalmente, ¿no? Pero son autotanques que son de capacidades de 40,000, 50,000, 60,000 litros, a diferencia de las pipas que tienen capacidades de 3,000, 5,000, 10,000 litros, ya exagerando, ¿no? Y estas son las que los autotanques son de capacidades mayores, ¿no? A eso se refiere los autotanques, ¿no? Ahí es el grupo 3. Y el grupo 4 son tanques para montarse en los vehículos que consuman gas LP como combustible del motor. Estábamos hablando de los microbuses, ¿sí? De las camionetas con batea. Es ese tanque, que al final de cuentas es como un tanque estacionario. Al final del día resulta básicamente lo mismo, ¿no? Esa es la clasificación de los 4 grupos. Mejor dicho, son los 4 grupos de los diferentes tanques. Así se maneja, ¿no? No se trata de que se aprendan los grupos ni nada de eso, sino simplemente que sepan los tipos de tanques que existen como tal, o de recipientes, mejor dicho, ¿vale? Bien, eso es en cuanto a la clasificación de los recipientes. Ahora, vamos a ver los elementos importantes que componen la instalación de gas, ¿no? Aquí dice aprovechamiento y de consumo, pero estamos hablando de lo mismo, básicamente. Y empezamos con los recipientes. Comúnmente hay 2 tipos de recipiente que siempre los tenemos en mente, que es el estacionario, que también lo conocemos como cochina, y los recipientes portátiles. Pero nunca pensamos en el manual, que es la letra A. El manual, como su nombre lo dice, lo puedes manipular, ¿sí? Lo puedes mover, traer de aquí para allá, etc. Y son obviamente de menor capacidad. Aquí estoy poniendo un ejemplo del recipiente manual, ¿sí?
que puede ser de 10 litros, de 5 litros, de 6 litros, de 8 litros, etcétera. Que originalmente los carritos de hamburguesas, de hot dogs, de tacos y eso, que tanto gustan, traían este tipo de tanques. Inclusive la luz, su lamparita de ahí mismo la utilizaban, ¿no? Que era a través del gas. Bueno, eso era antes. Ahorita la mayoría tiene recipientes portátiles, que representa mayor peligro, pero pues difícilmente ha explotado un tanque, ¿no? Por ahí. Bueno, esos recipientes que a veces no se nos viene en mente, se les dice manuables, ¿sí? Que finalmente los puedes estar moviendo de un lado para otro sin tanto problema. De hecho, yo les puedo decir que un encendedor es un recipiente manuable, ¿sí? Finalmente tiene un combustible que normalmente puede ser etano o propano, que produce una flama con alguna chispa, ¿no? Entonces, al final de cuentas, almacena algún tipo de gas, ¿no? O de hidrocarburos, si lo queremos ver así. A eso se le llama manuables, pero básicamente hablando de gas LP, estamos hablando de esos volúmenes que les dije, ¿no? Esas capacidades. Ese es el manual, ¿de acuerdo? Cuando se va a soldar y se quiere utilizar gas, no electricidad, pues también se manipulan en ese sentido, ¿no? Entonces, son los que se pueden manipular, mover, para que me entiendan, sin tanto problema. Esos son los manuales. Casi pregunta de examen, ¿sí? Porque siempre se nos olvida lo manual. Bueno, el B son los portátiles, ¿no? Que son estos, ¿sí? Aquí tengo un ejemplo de 45, 30 y 20 litros, ¿no? Esos son los recipientes portátiles que en México se comercializan con esos volúmenes, ¿sí? No quiere decir que no hayan otras capacidades en otros países, pero bueno, no nos interesa en otros países, estamos hablando de México. Son los tres tipos de recipientes portátiles que se utilizan. Acuérdense que están los manuables, que luego dicen, no, pues también es portátil. Sí es portátil, pero es manuable. El recipiente portátil normalmente está fijo, ¿sí? En una casa habitación. Sí, los ambulantes lo manipulan, pero no deberían de utilizar ese tipo de recipientes, sino recipientes manuables, no portátiles. Bueno, este tipo de recipientes, les decía, tienen esos volúmenes. En su momento lo vamos a ver en específico, tanques estacionarios y recipientes portátiles con sus respectivas especificaciones, tanto técnicas como de uso. Bueno, y que son lo que mayoritariamente se utilizan, ¿no? En la población, los recipientes portátiles, ¿no? Digo, los recipientes estacionarios sí tienen un uso importante, cada vez mayor, pero están limitados. Yo siempre pongo un ejemplo, si tienen ustedes una casa de campo, por decirlo de alguna forma, o les toca proyectar una casa de campo, pues lo lógico sería que proyectaran un tanque estacionario como fuente de suministro. Pero ¿va a llegar una pipa a suministrarles el gas? Difícilmente. Entonces, ahí tendrían que proponer recipientes portátiles, que es más probable que inclusive en un vehículo particular le pudieras transportar, que no es lo ideal, pero lo pueden hacer, ¿no? Entonces, eso es importante también tomarlo en cuenta, ¿sale? También hay diferentes tanques de colores en los recipientes portátiles, seguramente se han dado cuenta de eso. Y tiene su razón de ser. En un principio, más bien, ahí todavía por los años 2005, por ahí así, para atrás, los cilindros portátiles eran iguales.
eran color aluminio con su capuchón, o sea, es decir, esta parte roja, ¿sí? Eso eran todos los tanques de gas, así se utilizaba. El color aluminio para reflejar el calor, ¿no? Y que no absorbiera, ¿sale? Entonces, esa era la idea principal. Los tanques son de fierro, al final de cuentas, si se pone una capa de color aluminio para que no absorba el calor y lo refleje, ¿vale? Esa es la intención. Bueno, ¿qué hicieron? A partir de por ahí del 2005, ya se les permitió poner colores a los tanques, que son reflejantes también esos colores. Si se fijan, son colores muy, muy vivos, ¿no? Al final de cuentas. La intención es que cada gasera, cada marca, para que me entiendan, de gas, comillas, tuviera cierto color. ¿Qué marca la normativa mexicana al respecto? O sea, tú como gasero, al llegar el tanque a tu planta y ves que tiene alguna, ya no funciona al 100%, tiene corrosión o tiene por ahí alguna fuga o ya está muy maltratado, lo tienes que sacar del mercado, ¿sí? Lo tienes que sustituir, ¿de acuerdo? Que no siempre lo hacen, pero la intención es esa, porque al final de cuentas, si lo vuelven a utilizar, se corren riesgos y en cuestión de electricidad y gas no puede estar jugando con eso. Entonces, se hizo para identificar de qué compañía era ese respectivo color, ¿no? Al que se le da. Pues van a ver azules, bueno, ahí se ven naranja, grises, amarillos y de varios colores, pero simplemente es esa la intención, ¿no? Identificar de qué compañía es ese tanque, ¿sí? Y al final de cuentas hacen el intercambio, ¿no? Es decir, ¿sabes qué? Pues, es como los garrafones de agua, ¿no? A veces te lo reciben Bonafón y tienes a lo mejor otra marca, ¿no? Y después se los intercambian, ¿no? Para que regresen a los propios, ¿no? Y si hay una fuga en algún tanque, se identifique qué compañía no cumplió con retirar ese cilindro, aún sabiendo que tenía algún deterioro ya importante. ¿Sí me explico? Esa es la intención de las autoridades en permitirles, ¿no? Cambiarles el color tradicional, que era el color aluminio, ¿vale? Eso es el motivo. Y bueno, y vienen los tanques estacionarios. Los tanques estacionarios, bueno, todos los conocemos. Comúnmente son a partir de 300 litros hacia arriba. Pero hay tanques estacionarios de menores capacidades, ¿sí? Que no siempre se utilizan en los hogares porque no tiene mucho sentido estarlo llenando cada mes o cada 3 semanas, cuando a lo mejor lo ideal uno de 300 litros en una casa habitación a lo mejor de 4 o 5 personas te va a durar 3 meses el tanque lleno, ¿no? Entonces, a partir de ahí, normalmente todos los cálculos empiezan de 300 litros. Hay de 160 y de 180, de 240 litros, pero normalmente son para usos ya muy particulares, donde su consumo no es sistemático, ¿sí? Pero no se utiliza un recipiente manual, pero sí se utiliza un tanque estacionario que lo vas a utilizar, pero ocasionalmente, ¿sí? Ustedes en la tabla se van a dar cuenta que la mayoría de las tablas parten a partir de 300 litros, aunque también hay de otros, ¿no? Pero ese es el motivo. Entonces, básicamente,
Los tanques estacionarios llegan hasta 5,000 litros como comercialmente hablando, ¿sí? Ya más allá de 5,000 litros ya son hechos a la medida, por decirlo de alguna forma. Si alguna industria requiere una esfera, un tanque de 10,000 litros, porque su consumo es amplio, voluminoso, pues ya es en específico, ¿no? Ya se verá, por ejemplo, donde se realiza la creación del acero, de las varillas, no sé si han ido a ILSA, que está aquí en Xostla, por ahí, por San Martín Texmelucan, pues utilizan gas, ¿no? Para producir el acero, entonces su consumo evidentemente es mayúsculo, ¿no? Y en esos casos sus volúmenes son extraordinarios, que se sale de lo comercial, que sería hasta 5,000 litros, ¿no? En todo caso. ¿De acuerdo? Ese es el tema de los recipientes en su forma genérica, ¿sí? Repito, más adelante ya los vemos en específico, el estacionario y los portátiles. ¿Alguna duda sobre este punto? No, profe. Muy bien. Bueno, pasando a seguir viendo los elementos de la instalación, de una instalación de gas. El punto 2 son las conexiones en general. No se las pongo porque todo esto viene en su paquete de copias, ¿sí? Ahí vienen las conexiones. Por ahí aparecen algunas válvulas ahorita más adelante, pero en forma general, pues ahí viene, ¿no? Entonces sería repetirlo como tal. Por eso no aparece ninguna imagen ahí. El punto 3 habla de las tuberías, que es un punto importante, por supuesto. Acuérdense que estamos hablando en términos generales del gas LP, ¿sí? La primera es la tubería de servicio, que esta también aplica para el gas natural. La tubería de servicio es la tubería que va a salir del tanque estacionario, del recipiente portátil, y va hacia los muebles o aparatos de consumo de servicio. En la cuestión de gas natural es de la entrada donde está el contador o el medidor hacia la parte y va directo a los aparatos de consumo o muebles de consumo, ¿de acuerdo? A eso se le llama tubería de servicio, ¿de acuerdo? Acuérdense que el gas natural no se almacena, ¿sí? Simplemente va directo a los muebles de la red urbana, ¿sale? Esa es la instalación de servicio, ¿sí? Que si vemos en estos dibujitos, ¿no? Lo que pasa es que luego, no sé, está medio confuso, le voy a cambiar de color. Aquí este es un regulador que ahorita vamos a ver. De aquí sale, esta es la línea de servicio, ¿sí? Al final de cuentas. Esta que viene acá, pasa por acá y entra al tanque, se llama línea de llenado o retorno de vapor, ¿sí? Ahorita les explico esto. Aquí hay varias imágenes donde se pueden dar cuenta. Miren, aquí esta es una línea de llenado, ¿sí? Esta que estoy marcando acá. Aquí hay un corte, porque esto obviamente está en la fachada del edificio, que es esta, y a partir de aquí hay un regulador de alta presión, que ahorita lo vemos. Esta es la línea de servicio. Aquí pasa, en algunos casos se pone otro regulador, pero en este caso de baja presión, que ahorita lo vemos, y suministra el gas a en este caso, dos medidores, ¿sí? Es decir, este tanque va directo al departamento 1 o a la casa 1 y al departamento 2. ¿Sale? Este tanque, por eso tiene dos medidores, ¿sí?
pero comúnmente sería hablar de 1, ¿no? Lo normal, como estos ejemplos. Bueno, aquí vienen varias imágenes donde se pueden hacer a la idea de cómo funciona, al final de cuentas. Bueno, regresando a la línea de llenado, que sería la 2 o retorno de vapor, esta parte seguramente la han visto, ¿sí? En las fachadas de los edificios. Normalmente está medio oculta, no se trata de que se vea. Tiene sus especificaciones y este tema lo vemos en lo particular como línea de llenado. Pero para adelantarles un poquito, en esta parte se conecta la pipa, la manguera de la pipa, y ya sube el gas, en este caso, hacia el tanque, ¿no? ¿Sale? El tanque está en la azotea, comúnmente, y esto está en la fachada del edificio. O sea, ¿cuál es el fin? Que las mangueras de las pipas no anden en la azotea y llenando directamente el tanque, que también se hace. Hay una especificación que el tanque, para que se pueda utilizar la pipa de gas, la manguera de la pipa de gas, el tanque estacionario no debe estar horizontalmente más allá de 10 metros y verticalmente más allá de 7 metros, o sea, que no tenga una altura más allá de 7 metros. Pero lo recomendable es usar una línea de llenado, aunque sí se cumpla esta especificación. Lo vamos a ver en lo particular, no se preocupe. Pero esa es la tubería de llenado. ¿Por qué también se le dice retorno de vapor? Hay algunos que lo tienen en lo particular doble, la línea de llenado y línea de retorno de vapor, pero comúnmente es la misma línea de llenado, por eso está una diagonal. ¿Qué es lo que sucede? Se conecta la pipa a la manguera, a la línea de llenado, perdón, a la tubería, y esta al final de cuentas llega al tanque, ¿sí? En el momento que ya se llenó el tanque o se definió la capacidad que quieren que se suministre, pues obviamente se desconecta, se cierra la válvula, aquí tiene una válvula, y, y se desconecta la pipa. Esta tubería, al final de cuentas, se queda con gas líquido, porque acuérdense que está en estado líquido mientras no salga del regulador, ¿sí? Y lo que sucede ahí es que aquí tiene una válvula de no retroceso. ¿Qué significa esa válvula de no retroceso? Puede entrar el gas al tanque estacionario, pero no puede salir, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que el líquido que se quedó en la tubería de llenado, en su momento, ya con la temperatura, se hace presión y se mete a el tanque, ¿sí? Se vuelve a meter al tanque. Entonces, en esa forma, por eso se le dice de retorno de vapor. Cuando ya se convierte en vapor por la temperatura, porque ya está la tubería a flor del sol, como se dice, y se regresa. No, bueno, no se regresa porque nunca ha estado, pero se mete al tanque, ¿no? Y ya no puede salir porque tiene una válvula de no retroceso, ¿de acuerdo? Esa es una forma que se hace. Otra, para que no se quede ahí el gas, lo que se hace es se abre la válvula y entre comillas, se purga. Y el gas que se quedó en esa línea sale por acá, ¿sí? Para que no haya esa como preocupación de que esa línea tiene gas, la línea de llenado. Por eso tiene su tapita y tiene su válvula, al final de cuentas, que también es una línea de no retroceso. Perdón, una válvula, esta. Pero se da el caso que a veces falla. Digo, en casa, en su casa, ha pasado que a veces falla y se ve cómo comienza a gotear el líquido y de momento pues la gente se asusta, ¿no? Dice, hay una fuga de gas. No es una fuga de gas, simplemente es el líquido que quedó en la línea de llenado. Por eso se purga,
entre comillas, ¿no? Se saca desde el tanque, lo que haya quedado en la línea se saca para que no esté ahí. O simplemente con que estén cerradas las válvulas, tarde o temprano se va a meter ese gas al tanque, ¿sí? Si hay temperaturas altas, es más rápido. Temperaturas bajas va a tardar un poquito, pero al final de cuentas se mete, ¿no? Esa es la idea de la tubería de retorno de vapor, ¿sí? Que es la línea de llenado, al final de cuentas. En algunos casos, le repito, se maneja doble. Por ahí hay algunas imágenes más adelante, cuando hablemos de la línea de llenado, donde se aprecia para que se entiendan mejor, ¿de acuerdo? Bueno, eso es respecto a las tuberías. ¿Alguna pregunta? Las tuberías comunes, ¿no? Básicamente las dos que se utilizan en instalaciones de gas, ¿no? La de servicio y la de llenado. Acuérdense que la de llenado es nada más para gas LP, no hay de otra. Bueno, pasando a los reguladores, que es otro tema importante. Los reguladores los van a ver también en sus tablas. Los reguladores hay dos tipos. Regulador de básicamente, de baja presión y de alta presión. ¿Vale? Hay el otro que es el de aparato, que ahorita se los explico. Los de baja presión se utilizan para recipientes portátiles. Y el ejemplo es este que tenemos acá. ¿Sí? ¿Qué es lo que va acá para que lo ubiquen? Aquí va el capuchón del tanque y luego está el tanquecito, ¿no? Igual de esta forma, el capuchón, ahí entra y está el tanque de gas, ¿no? El portátil, ¿sale? Bueno, en este caso, los cilindros portátiles, cuando se utilizan los cilindros portátiles, se va a utilizar un regulador de baja presión. En este ejemplo que estamos viendo, y comúnmente es doble, ¿sí? Pues la razón es lógica. Van a tener dos tipos dos recipientes, quiero decir, uno, el que está en uso, y uno de reserva. Se les acaba el que está en uso, se le da la vuelta a esta manija y está señalando el tanque al que se va a conectar el regulador, ¿no? Entonces se les acaba se le da la vuelta a y utilizan este. Entonces no se quedan sin gas, ¿sí? Cuando llega a pasar el camión de gas, pues ya sustituyen el de reserva, ¿no? Y siempre tienen uno de reserva, ¿de acuerdo? Esa es la idea. Si tienen uno solo, corren el riesgo de que se queden sin gas en determinado momento. O cuando lo cambien todavía cuando tiene algo de gas, ¿sí? Entonces, lo recomendable es que sean dos recipientes portátiles, ¿no? En este caso. Esa es la idea. Y esos son los de baja presión. Los de alta presión, que son estos ejemplos, si se fijan, nada más tiene una salida, no dos como el anterior. Estos se ponen evidentemente cuando salen miren, aquí se alcanza a ver uno. Se ponen a la salida del tanque estacionario, ¿sí? Y es de alta presión, ¿sí? Normalmente los recipientes estacionarios o los tanques estacionarios usan un regulador de alta presión. No quiere decir que no puedan usar de baja presión, sí, pero aquí va a depender del cálculo, y me explico. Si de los consumos que tengan, si tiene mucho consumo o un consumo considerable, no les va a funcionar de baja presión, tendrá que ser de alta presión, ¿sí? Bueno, en algunos casos, como hay un ejemplo que vi por acá, aquí está,
se utiliza uno de alta presión cuando sale del tanque y otro de baja presión cuando ya va a entrar a las líneas de servicio, ¿sí? También se dan esas combinaciones, pero comúnmente es alta presión, tanque estacionario, baja presión, recipientes portátiles, ¿de acuerdo? Son los dos tipos de reguladores comunes que se utilizan, ¿no? Prácticamente son iguales, pero se dan cuenta en que normalmente esta parte es más gruesa y nada más tiene dos orificios, uno de entrada y uno de salida, ¿sí? Que están acá. A diferencia de, cuando digo uno de entrada y uno de salida, el de entrada es el gas que viene del tanque y el de salida es el que va a la línea de servicio. En el caso de, voy a borrar porque está lleno de rayos. En el caso del recipiente, perdón, del regulador de baja presión, tiene dos entradas que vienen del tanque y una de salida. Esta que está acá, esta que vemos acá, es la línea de servicio, la que va a los muebles o aparatos de consumo. ¿De acuerdo? Esa es la cuestión. Y en el tanque es estacionaria, es una de entrada y una que va a los aparatos, a la línea de servicio. Este es un ejemplo. Aquí sus dos conexiones son acá, ¿no? Hay variación y hay una infinidad de marcas, de modelos y de capacidades que también lo van a ver en las tablas, ¿no? En su momento lo vamos a ver cuál es el que van a utilizar según su instalación. Pero bueno, ya llegará el momento. Otro tipo es el de aparato. Pues obviamente, como lo dice, es muy específico dependiendo el aparato de consumo que se tenga, ¿sí? Hay otros tipos de aparato pues, o muebles, que no es la estufa, que no es el calentador, ¿sí? Como pueden ser el calentador de agua, me refiero, el calentador de aire, la secadora de ropa, o algún otro aparato en específico que utilice su propio recipiente, normalmente es manuable, y trae su propio regulador. Estos calentadores de aire seguramente los han visto en lugares así, por ejemplo, en restaurantes, en terrazas, en época de invierno, que la temperatura ambiente es fría, y luego ponen estas así como chimeneas que te dan calor, pero son de gas. Estos aparatos traen su propio regulador específico para la presión que requiere el mismo para poder ser usado correctamente. Entonces, sin que se hagan pelotas, como su nombre lo dice, el regulador de aparato, pues está entendible, ¿no? Lo trae ya integrado. Es como si la estufa trajera su propio regulador, ¿no? Que no es así. O sea, no es el caso. O el calentador. ¿De acuerdo? Bueno, ¿alguna pregunta sobre tuberías y reguladores? Creo que no, profe. No, profe. Muy bien. No. Bueno, luego viene el contador o el medidor volumétrico, otro tipo de elementos. Bueno, estos se utilizan comúnmente cuando, como vimos en la imagen anterior, se suministra a uno o a más departamentos o casas y se utiliza el mismo tanque, ¿sí? Se utiliza el mismo tanque estacionario para suministrar gas a varios departamentos, por poner un ejemplo, ¿no? Entonces, cada uno tiene su medidor para, pues, evidentemente, saber qué consumo tiene cada departamento y en base a eso hacer el cobro respectivo, ¿de acuerdo? Esa es la idea del medidor, ¿sale? Este tipo de medidor también se utiliza para gas natural, ¿sí? Que es el que está en la calle, donde está la tubería que viene de la red, pasa por el medidor volumétrico y de ahí sale la línea de servicio que entra al predio.
Bueno, pues aquí es similar, nada más que se usa para cuando se tienen varios departamentos. Si cada departamento tiene su tanque estacionario, pues no es necesario tener un medidor. No tendría sentido, ¿de acuerdo? Entonces, recuerden, medidores volumétricos para tanques estacionarios cuando el tanque estacionario suministra gas a más de un departamento o casa, ¿no? Según sea el caso, valga la expresión. Bueno, aquí les puse una imagen porque se me hace, tiene igual su contador, se me hizo interesante para que lo comprendiéramos mejor lo que hemos venido diciendo. Esa es la línea que viene del tanque, pasa por su medidor y a partir de acá, esto es lo que se me hizo interesante. LP vapor, ¿sí? Ya va en vapor, ya no va en líquido, ¿sí? Acuérdense que hemos estado diciendo que el gas LP se suministra a la línea de servicio en estado de vapor. Antes está en estado líquido. Y todos siempre deben de tener su válvula de seguridad. Todos los aparatos de consumo deben de tener en la red de servicio su válvula de seguridad, ¿no? Cualquier descompostura que tenga en la estufa, el calentador, etcétera, se cierra la válvula de seguridad, ¿sale? Algo así como en lo hidráulico, que si quieres cambiar el WC, cierra la válvula de suministro o el calentador, en este caso hablando de agua, cierra la llave de paso del aparato y no le quitas el agua a todos los demás aparatos, ¿no? Entonces, por regla, todo aparato de consumo debe de tener una válvula de control o de seguridad. Esa es la idea, ¿de acuerdo? Bien, bueno, eso es respecto a los medidores volumétricos. Aquí en este punto les quise poner las válvulas que les decía, más comunes que se utilizan en una instalación de gas, que es la válvula de paso para los aparatos, de control, para gas líquido. Cuando hablamos de gas líquido estamos hablando de la línea de llenado, de lo que vimos hace ratito. Para vapor, pues sería cualquier otra válvula saliendo una vez del tanque estacionario. Se las acerco un poquito más para que la capturen. Se ve medio borroso, pero o no sé si soy yo, pero bueno, aquí hay otro. Sí, ahí está. Ahí hay algunos ejemplos de los tipos de válvulas que se llegan a utilizar. Es muy común la tapita de la línea de llenado, que normalmente es amarilla, ¿no? En su momento lo vamos a ver, pero la instalación de gas, la tubería de la instalación de gas es color amarillo, ¿sí? Es color amarillo, perdón. Cuando vean una tubería de color amarillo, significa que es de gas, ¿sí? Así como cuando ven un azul es de agua potable, cuando ven una roja es de agua potable caliente, así, ¿no? Tienen su cierta simbología que por ahí también más adelante perdón, pongo un ejemplo de los colores que comúnmente es la simbología internacional. Digo comúnmente porque hay veces que no se respeta como tal. Como el agua residual tratada, se supone que es verde, ¿no? Pero pues no es tan común porque no tenemos esa cultura todavía que tenemos que tener tarde o temprano respecto al tratamiento del agua, ¿sale? Entonces, les decía, estas son de las válvulas comunes, que también no recuerdo, pero deben de venir en las copias, ¿sale? Repito, de paso para aparato, de control, que es la de seguridad, para gas líquido, línea de llenado, y para vapor en las líneas de servicio. Y no quise pasar por alto hablarles de los aparatos de consumo.
Aunque ya todos sabemos, cuando hablamos de aparatos de consumo, pero normalmente se nos viene a la mente la estufa y el calentador. Pero hay más allá que eso, ¿no? En primera instancia, como pueden ver, pues vemos el calentador de depósito, que es un tipo de calentador, ¿sí? Aquí tiene una parte como de chimenea y aquí se produce la flama, lo cual hace que caliente esta parte que es donde se encuentra el agua fría, ¿no? En su momento, aquí está el agua y al prenderse, pues calienta esta agua que es la que finalmente suministramos a la regadera, al lavabo, etc. Estos calentadores se le llaman de almacenamiento, ¿sí? O de depósito. También, digo, ya suena raro, pero hay calentadores de depósito de leña, ¿sí? De leña entre comillas, ¿no? Y los existen en zonas rurales, ¿no? Donde se calientan con leña, es muy común ahí se me fue el nombre, olote, cuando le quitan los granos al elote, lo que sobra, eso lo bañan en petróleo en las zonas rurales y lo utilizan para calentar y calienta muy bien, ¿sí? Antes se utilizaban los combustibles. Los combustibles eran bolsas de papel bañadas en petróleo y se les metía el residuo de las carpinterías, del aserrín, ¿sale? Y eso hacía una flama con buen poder calorífico, entonces eso se utilizaba. Y se sigue utilizando en zonas rurales, ¿eh? No crean que ya dejó de existir. Pues las comunidades en las montañas, etcétera, pues utilizan leña, por supuesto, ¿no? A veces pensamos nada más en las ciudades, ¿no? Hay que pensar en forma integral, ¿no? Bueno, esos son los calentadores de depósito, es decir. Están los calentadores de paso, ¿sí? Que hay paso simple o paso doble, al final de cuentas. ¿Estos cómo funcionan? No almacenan el agua, simplemente entra la tubería de agua fría, hace como una espiral y sale, pero ya sale como agua caliente en determinado momento porque tienen una flama, por supuesto, que va calentando la tubería de agua fría, ¿sí? Entonces, el agua entra en fría, pero sale ya caliente, pero no es un depósito, sino hagan de cuenta que están calentando la tubería. Entonces, tiene como ciertas movimientos la tubería donde hay una flama que la está calentando. Entonces, cuando ya sale ya la temperatura calibrada, ¿no? A la que ustedes eligieron. Este tipo de calentador gasta menos gas que el calentador de depósito. ¿Qué pasa con el calentador de depósito? Si ustedes lo tienen en automático, es decir, que siempre va a mantener la temperatura que ustedes elijan, puede ser frío, caliente, muy caliente, algo así, ¿no? Bueno, si ustedes lo ponen en muy caliente, el depósito va a tener esa temperatura. Alguien se baña, pues le sale caliente, viene la segunda persona, pues igual se baña, pero ya no hay una tercera persona. Y como está en automático, el calentador sigue prendido y se vuelve a calentar el agua y se apaga, ¿no? Bueno, se queda en modo piloto, ¿no? Ahí está el agua almacenada caliente. Con el tiempo pierde temperatura y llega un momento que el termostato lo detecta y vuelve a prender, aunque no se esté usando, ¿sí? Por eso digo que gasta más gas, ¿no? Al final de cuentas, porque se está calentando una cantidad de agua que no se va a utilizar, ¿sí? Ese es un punto importante respecto a los consumos de gas, ¿no? En ese caso. En el caso del calentador de paso,
sí hay este fenómeno de que te va a salir el agua fría, que ahorita se los explico, pero se está calentando nada más el agua que estás utilizando, ¿sí? El agua que está circulando por la tubería, ¿no? En el momento que dejas de utilizar el agua, por lo tanto, la temperatura del agua que está dentro del calentador de la tubería se mantiene a la temperatura que está calibrada. No entra agua fría, por lo tanto, no se va a prender a la flama completa, simplemente con la temperatura del piloto que se le dice, se mantiene caliente esa parte. Entonces no va a prender hasta que tú abras la llave de agua caliente y comienza a circular el agua. Entonces entra agua fría y ahí es donde el termostato del calentador de paso lo detecta y prende la flama. Entonces nada más va a calentar el agua que vamos a utilizar, en pocas palabras, ¿sí? Ahora, hay un punto que aplica para los dos. El calentador o los calentadores deben de estar lo más cercano posible del lugar de consumo, ¿sí? Es decir, obviamente van a estar en áreas de servicio, por supuesto, pero se trata de que esté lo más cercano, en todo caso, de la fuente de abastecimiento de agua caliente. ¿Por qué? Porque si está lejano, esa tubería que sale del calentador y llega a la regadera, vamos a ponerlo así, si tiene 10 o 15 metros, en el momento inicial que tú abres la llave de agua caliente, te va a salir fría, porque es el agua que está en la tubería, que ya salió del calentador, ¿de acuerdo? Hasta que se acabe esa agua fría, te va a comenzar a salir el agua caliente, ¿de acuerdo? ¿Qué implica? Desperdicio de agua, en este caso fría. Lo mismo sucede con el calentador de paso. Va a haber una parte de la tubería que sí, en un principio estaba caliente, pero se dejó de usar, se enfrió como tal, ¿no? No sé si les ha pasado, pero si está muy lejano, abren la llave y va a tardar 1 o 2 minutos en lo que comienza a salir el agua caliente que ya viene de los respectivos calentadores. Entonces, esa es la importancia de que esté lo más cercano. Tiene su chiste, o sea, las instalaciones todas deben ser funcionales, pero hay veces que tienes que sacrificar, no porque funcione mejor la instalación hidráulica, arquitectónicamente hablando, el baño no va a ser funcional, ¿no? Con tal de darle la importancia a la instalación sanitaria, perdón, hidráulica. En este caso, pues es el confort, ¿no? Al final de cuentas, y arquitectónicamente me parece que es la prioridad para que funcione, sea funcional el proyecto. ¿De acuerdo? Entonces, así es como funcionan estos calentadores de depósito o de paso o paso doble. Está la estufa, bueno, todos los conocemos, hay muchos tipos de estufa. En sus tablas van a ver en la simbología que hay varias. Estufa 4 quemadores, horno comal, estufa 4 quemadores con horno, sin horno, etcétera, ¿no? Entonces, ahí van a ver que en sus tablas que hay varios tipos, ¿no? También hay tuberías, perdón, estufas eléctricas. Digo, no es el caso, estamos hablando de gas, pero esas también se deben de comenzar a usar más, ¿no? Cuando digo eléctricas es porque convierten la energía solar en eléctrica, ¿no? En ese sentido, pues es una energía renovable. O como los calentadores de agua, ¿sí? Solares, también es otra alternativa. Las albercas, por ejemplo, ya se está comenzando a utilizar mucho que ya no se caliente con calderas. Utilizan, en el mejor de los casos, utilizan gas natural, gas LP, combustóleo o diésel, ¿no? Que son no renovables.
pero ya se están utilizando calentadores solares a gran magnitud que le dan la temperatura a las albercas cuando lo requieran, ¿no? Ese tema lo vamos a ver, que es uno de los temas especiales, entre comillas, ¿vale? Bueno, también están las secadoras que utilizan gas para darle calor. Son muy pocas realmente, no es tan común el uso de una secadora, pero bueno, las hay que utilizan gas para secar la ropa como tal, la temperatura. Al final de cuentas es lo que se pretende que tenga, y con esta secar la ropa. No el sistema tradicional de exprimirla, que lo hace cualquier lavadora, no. Esta ya por la temperatura pues, lo seca, ¿no? Como si la pusieran al sol, vamos. Y por último, este calentador de aire, ¿sí? Como se pueden dar cuenta, es portátil, tiene sus llantitas y se va moviendo. Estos dos últimos normalmente tienen el regulador integrado. Es cuando hablamos de regulador de aparato, ¿sí? Y lo puedes estar moviendo. Puede que tenga, normalmente el calentador tiene su propio cilindro manual. En algunos casos muy remotos puede ser parte de la instalación de servicio, y evidentemente tendría que ser una manguera de polietileno que sea flexible para que no haya fugas. Pero normalmente lo traen integrado, ¿sí? Pero al final de cuentas es gas, ¿no? Lo que se utiliza. Y bueno, estos serían en forma general los aparatos comunes, o los elementos comunes que se utilizan en una instalación de gas. ¿De acuerdo? Bueno, la siguiente semana ya comenzamos a ver los aparatos de consumo llano. En lo particular, algunas especificaciones de ubicación, de limitantes que deban de tener. Por ejemplo, los calentadores no pueden estar en lugares cerrados, aunque tengan la chimenea, y muchas veces los ponen, ¿no? Y no es lo correcto, ¿no? No sé si vean la serie esta de Vecinos, este programa de la televisión de Vecinos. Ahí en los departamentos se ve cómo tienen los calentadores dentro de la cocina. No es lo más recomendable. Más bien no es recomendable, deben estar en lugares abiertos, ¿no? Pero en su momento lo tocamos. ¿De acuerdo? Bueno, si les parece, si no hay ninguna pregunta, ahí nos quedamos. ¿Alguna pregunta?